Melanie, muy buenas noches, muy buenas noches a todos. Gracias por esta invitación y gracias a las personas que están conectadas, tal vez después de un día largo de trabajo. Y el objetivo de esta noche es que compartamos, pues nos tomemos una taza de café mm, y hablemos un poquitico de un tema que a mí me gusta bastante, que es básicamente la fusión entre la economía y cómo aspectos de la economía me afectan y cómo yo puedo, como dijiste ahora magistralmente en la presentación, pues yo qué puedo hacer para contrarrestar lo que aparentemente parece ser la tormenta perfecta. Y en la tormenta perfecta, no sé si han visto la película, de hecho han salido varios ejemplares, pero básicamente para el que no lo haya visto la resumo. Es una tormenta que todas las condiciones meteorológicas se dan para generar un huracán que destruye todo mientras va pasando. Y eso desestabiliza diferentes ciudades, diferentes países, y eso es lo que estamos viviendo hoy. ¿Sí? Estamos viviendo un tsunami económico, un tsunami político, pero no significa que porque el tsunami esté, entonces nosotros ya estamos hundidos, ¿cierto? No, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? Eh, ¿Cuáles son? Yo quiero como que nos vayamos a la base, ¿cierto? Porque es muy importante. A veces atribuimos que estamos viviendo esta tormenta y le atribuimos una sola causa y se llama COVID, ¿cierto? Y la verdad es que no, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser muy claros y entender cuáles son las causas completas, no la causa parcial, sino la causa completa, para luego poderme parar desde un punto de vista personal y tomar decisiones asertivas de cara a lo que se viene en el futuro. ¿Listo? Entonces, podemos ver dos elementos que son muy importantes. Entonces, un bloque es economía y otro bloque es salud. En el bloque de la economía tenemos el desempleo, tenemos el confinamiento, la iliquidez y el paro. Quiero ser enfático en esto. Si nosotros vemos el tema del desempleo, liquidez y paro, son indicadores que ya, bueno, el paro no, el paro es reciente, pero estos tres indicadores no tienen absolutamente nada que ver con el COVID. O sea, no sé si usted lo ve, ¿cierto? Pero ya en Colombia teníamos tasas de desempleo que mal que bien estaban por encima de los dos dígitos, ¿cierto? O sea, 10 y pico, 11, 12. Ya había un problema grave de liquidez, vamos a entrar a mirarlo con un poco más de detalle, pero ya teníamos un problema grave de liquidez en el mercado económico, ¿cierto? Y a eso le sumamos pues el tema del paro. Entonces ahí vamos viendo un cóctel perfecto que eso nos lleva al punto donde está hoy. Y por el otro lado, pues está el COVID, pero ojo con esto, el COVID solamente fue un catalizador. ¿Cómo así? Permitió que ese cóctel que ya se estaba gestando a nivel económico y a nivel social repercutiera en salud mental, en mayor estrés y por ende pues unas condiciones más complicadas. Listo, entonces no me voy a detener mucho en este punto porque creo que esto ya estamos, pensaría yo un poquitico hastiados de verlo, ¿cierto? Yo simplemente quería dejar acá y dejar la anotación que no podemos ser simplistas, ¿cierto? Y empezar a decir como, no, estamos en este punto por el COVID, es que el 2020, yo definitivamente no cumplí años en el 2020, en el 2021 sí, listo, no, pilas, ¿cierto? No, es que el 2020 no existió para mí, no, pilas. Sí existió y te voy a dar un dato no menor, y es que vamos a ver unas consecuencias que ahorita vamos a entrar en más detalle, pero vamos a ver consecuencias en la próxima década, ¿listo? Entonces, sí nos tenemos que saber parar en esta tormenta perfecta. Entonces, aquí estamos viendo dos elementos muy claros, un eje economía y un eje de salud. Quiero hacer un pequeño, como llaman los gringos, un disclaimer o una advertencia, ¿cierto? Voy a tratar de ser lo más objetivo posible, ¿cierto? Esto es una charla económica, obviamente van a haber algunos temas políticos, pero van a ser simplemente tangenciales, ¿cierto? No van a ser, esto no es una charla ideológica política, esto es simplemente, vamos a hablar algunos elementos que tú lo puedes ver y tú lo puedes revisar en diferentes diarios económicos. Yo simplemente lo que te voy a hacer acá es a compartirte un poquitico de una recopilación de estos 2 años que llevamos en este proceso de tormenta perfecta y una apreciación personal, ¿cierto?
respecto a cómo enfrentarlo y cómo pararnos. ¿Listo? Entonces, a mí me gusta como generar un poquitico de cercanía, ¿cierto? Muchas veces en las clases de 7 de la noche en la universidad, cuando el profesor se paraba, pasaba unos slides, la verdad es que era muy difícil o uno como que no se conectaba y se quedaba dormido, ¿cierto? Entonces yo quiero hacer esto un poquitico más ameno, ¿sí? Y conectarlo un poco con mi historia, ¿listo? Y contarles un poquitico quién era Juan David, no para que mostrarles o para hablar de quién soy yo, porque uno no me gusta mucho, pero sí para que tú te veas reflejado de lo que pudo haber sido. ¿Listo? Entonces, yo aquí, esto es una foto de hace 2000, estamos en el 2021, esta foto fue en el 2013. Eh, yo les voy a dar un poquitico de contexto. Yo soy de una familia tradicional antioqueña, ingeniero mecánico. Mis padres me enseñaron, digamos, que el valor del trabajo y me enseñaron un segundo valor y es busque su felicidad. O sea sea lo que usted haga, busque ser feliz. ¿Listo? Quiero como hacer un paréntesis, ¿cierto? Porque mire la cara de felicidad que yo tenía. Denme un segundo que creo que no les estoy compartiendo diapositivas. Denme un segundo. Me confirmas, Melanie, si se están viendo las diapositivas. Bien, súper. Ok, vea la cara de Señor, felicidad que tenía ya ahí. están listas. Súper. Vea esa cara de felicidad, ¿cierto? Impresionante, o sea, feliz de la vida, feliz de la muñeca. Listo. ¿Qué estaba pasando ahí? Y quiero contarle, quiero como exponerle toda la situación económica, simplemente tómela como una historia más, no para que usted diga que al final hay que tan teso, no, sino para que usted tome decisiones asertivas de aquí en adelante. Me voy por bien servido. Si las casi 50 personas que estamos acá conectadas, luego de esta corta charla o de esta intervención, pues les aporto un grano de valor para que ustedes tomen una decisión, ¿cierto? Diferente en su vida, y si esa decisión pues los pone en un mejor punto en el que están hoy, me doy por bien servido. Muy bien. Entonces, lo pongo en contexto. Yo llego después de estudiar y después de una receta, que tal vez fue una receta que usted también compró, ¿cierto? Y es, vaya a la escuela, estudie muy duro, especialícese, haga un esfuerzo importante en la universidad para sobresalir y luego consiga un trabajo en una gran empresa, y luego de que usted consiga un trabajo en una gran empresa, busque jubilarse. ¿Listo? Esta fue una receta que a mí me vendieron, yo compré, ¿sí? Pero resulta que cuando yo terminé mis estudios y volví aquí a Colombia, a Medellín, pues yo pensé que ya iba a tener varias cosas solucionadas, y entonces ahí fue donde me di cuenta que estaba muy bien preparado para un mundo que ya no existía. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque posiblemente usted conoce personas o usted ha estado en esta situación en la cual usted manda hojas de vida o está en un empleo y de pronto no se siente que está explotando su máximo potencial, o que usted no está conforme con lo que está haciendo. O lo que es peor, se levanta todos los días aburrido porque tiene que ir a trabajar, ¿sí? Y espera tiene un deseo firme de que sea viernes, y el domingo siente como una nostalgia en el estómago porque va a ser lunes. ¿Listo? Yo no sé si usted ha sentido eso, pero permítame decirle que la vida es mucho más que eso. ¿Listo? Y esto se lo pongo en consideración porque si yo no hubiera tomado decisiones asertivas, ¿sí? Ahí, esa foto fue tomada, pues nosotros, le pongo como en contexto la foto. Nosotros montamos una agencia de marketing y publicidad que hoy todavía está. Desarrollamos diferentes eventos de ciudad. Tuvimos la oportunidad de traer y hacer gira con La Oreja de Van Gogh, el grupo musical español, con Robert Kiyosaki. No sé si usted lo conoce. Él es un escritor de finanzas personales estadounidense. Bueno, tuvimos la oportunidad de hacer unos eventos acá en Colombia con ellos. Tuvimos la oportunidad en el año 2014, de emprender con una marca que se llama Expo Fitness, que es una feria de salud, deporte y bienestar. En fin, nos metimos con eso. Entonces usted dirá, ¿qué tiene que ver un ingeniero mecánico con una empresa de marketing y publicidad? Y es porque yo entendí
que tenía que hacer cosas diferentes. Listo. Pero esa foto es una foto que nos la tomamos en un evento, es decir, con nuestra empresa, operando con nuestra empresa, pero vea la cara de felicidad y ahí estábamos súper contentos, ¿cierto? Llevábamos como 36 horas sin dormir, porque cuando tú montas un evento, pues tú no tienes tiempo para eso. Entonces, imagínese, le pongo solamente esto y tomo 5 minutos, no para que usted vea mi cara y la cara de mi esposa, sino para que usted se haga la pregunta y es, ¿qué hubiera pasado si Natalia Chavarría, mi esposa, y Juan David Duque no hubieran hecho cosas diferentes a su empresa tradicional o a su negocio tradicional, si es una empresa que estaba enfocada en desarrollar eventos? Llega el 2020 y ¿qué eventos vamos a desarrollar si todos estamos confinados? ¿Sí? Por esa razón le pongo esta imagen. ¿Listo? Porque definitivamente uno tiene que tomar decisiones asertivas y tener prospectiva en el mundo de los negocios. Obviamente esta foto fue tomada en el 2014, no, perdón, 2013, en Oktoberfest, un evento de acá de Medellín, de cervezas y de música, en fin. Y obviamente pues no teníamos una bola de cristal y no sabíamos que en el 2020 pues iba a pasar lo que pasó, pero sí empezamos a tomar acciones diferentes. Muy bien. Dicho esto, volviendo, yo quiero ponerle como el marco general de la predicción. Estos fueron unos cuadros, esto fue un cuadro que sacó FEDesarrollo y la Universidad de AFID, particularmente el Departamento de Economía, respecto a 3 escenarios. Esto es una foto tomada de marzo, finalizando marzo, principios de abril, es decir, llevábamos más o menos un mes o 20 días en confinamiento, ¿cierto? Donde había un alto grado de incertidumbre respecto a lo que iba a pasar y se planteaban 3 escenarios. ¿Listo? Un escenario optimista, un escenario normal y un escenario pesimista, ¿sí? Un escenario optimista donde se decía que podía haber un 0.5% de crecimiento económico, un barril, un precio de barril de petróleo de $36 y un 13% de desempleo si la cuarentena llegaba hasta abril, ¿sí? Hasta el 31 de abril. Uno normal, como lo ve ahí, un menos 0.5 de crecimiento, $25 la caída del petróleo, 15% de desempleo y si la cuarentena llegaba hasta mayo, ¿cierto? Y un escenario pesimista, donde la cuarentena nos llegaba hasta junio, tendríamos un decrecimiento económico entre el menos 0.5 y el 2%, ¿cierto? Un precio de barril de petróleo del $20 y un desempleo del 19.5%. Esto, vuelvo y le repito, esto fue una foto tomada en marzo de una predicción económica. Ya obviamente estamos en el 2021 y sabemos qué fue lo que pasó, ¿cierto? Y fue un desastre con D mayúscula, ¿sí? Tuvimos más del 19.5% de desempleo en algunos momentos del año y tuvimos, y mire esta imagen, ¿cierto? Si usted ve acá, Colombia está en la esquina superior derecha con el menos 8.2% de crecimiento, ¿cierto? Y lo que pasa es que no fuimos, dentro de lo malo, no fuimos los más malos, ¿cierto? El mundo tuvo un decrecimiento del menos 4.4, la Unión Europea del 7.6 y Latinoamérica del 8.10. Listo, o sea, estuvimos por encima de la media, pero no fuimos los peores. Ahora, estos son números, ¿sí? Estos son números. Yo creo que no estoy diciendo aquí nada nuevo. Lo que le quiero decir es que muchas veces, y esto lo escuché en marzo, ¿cierto? En los diferentes negocios, nosotros hoy tenemos varias inversiones, y uno escuchaba a personas el año pasado, no, yo voy a hacer algo diferente cuando este tema cuando la pandemia pase. Eso fue en marzo. Y en abril, uno escuchaba a personas, no, yo hago algo diferente cuando esto ya de la pandemia pase, ¿cierto? Y por allá en agosto, no, yo hago algo diferente cuando esto de la pandemia pase, ¿cierto? De hecho, hace como 8 días estaba hablando con unas personas. No, yo voy a hacer algo diferente, pero cuando esto de la pandemia pase. ¿Usted qué cree que va a pasar? Si llevamos un año en el mismo cuento. ¿Listo? Y es que esto no es que pase, esto es la nueva normalidad, ¿sí? Nos tenemos que acostumbrar a esto y tenemos que ser muy claros acá.
no podemos entrar, o sea, nosotros podemos aquí hacer todo lo que nosotros queramos, pero sencillamente la realidad es una. Ahora bien, una cosa es la realidad macroeconómica del país, de la región, y otra cosa es mi realidad, porque ahí hay una diferencia abismal. ¿Listo? Donde donde una persona ve un desastre, otra persona ve una oportunidad. Donde una persona llora o vende pañuelos. De hecho, me pareció muy curioso, vi una publicidad fue ayer o antier, eh, donde de manera muy hasta cómico me pareció, pero eso es lo que es el capitalismo, ¿cierto? Una foto de una aerolínea, no vi cuál aerolínea, la vi rápido, pero una foto de una aerolínea, te llevamos a Miami para vacunarte. O sea, ¿cómo toman una situación, ¿cierto? Y es una pareja, como una familia, con una curita aquí, no sé si han visto la publicidad, pero eso es lo que es el capitalismo, ¿cierto? Y eso es lo que es aprovechar las oportunidades. ¿Listo? Hay una situación y la situación es la misma para todos. Yo veo si puedo tomar esa situación y ponerla a mi favor o me hundo con la situación. ¿Listo? Muy bien, entonces aquí empiezo como a contestar preguntas, ¿cierto? ¿Cuánto le falta a esta crisis? Miren, resulta que yo ahora les mencionaba que el COVID simplemente fue un catalizador. No me quiero volver muy técnico acá y tocar como temas profundos económicos. Simplemente quiero dar como una pincelada. En la década del 60 hubo una desconexión de la, digamos, Reserva Federal de los Estados Unidos, que es básicamente, pues, el dólar es la moneda mundial de intercambios, junto con el euro y el yuan, pero en la década de los 60 el dólar tuvo una situación y es que se desancló el patrón oro. Lo pongo en palabras más sencillas. Lo que nosotros vemos hoy como papeles, como billetes, perdón, eso simplemente es una denominación. Anteriormente, ese billete representaba una cantidad en oro que estaba guardado en el Banco de la República. Y eso es lo que se le conocía como el papel moneda. ¿Listo? O tenía una equivalencia en oro. En la década de los 60, arrancando obviamente el tema pues es mucho más de fondo y tiene temas políticos y geopolíticos, pero simplemente quiero dejarlo ilustrado, se desconectó la correlación entre el papel moneda y el oro y se pasó a algo que se conoce como el dinero fiat, ¿listo? O el dinero deuda, es decir, el dinero es deuda, ¿sí? El dinero es deuda. Por esa razón, usted hoy ve que todo el mundo está endeudado, incluso los países. ¿Sí o no? Usted escucha, no, es que esta la tiene tal deuda, es que es la deuda externa, es que tal le debe tal deuda, hasta Estados Unidos está endeudado. ¿Listo? Entonces uno se hace la pregunta, bueno, ¿y está endeudado con quién? O sea, si todos nos debemos aquí plata, ¿cierto? Suponiendo en este ejercicio, todos nos prestamos acá a las 56 personas. ¿Listo? ¿Por qué estamos todos endeudados? Y estamos todos endeudados y es porque la Reserva Federal imprime billetes. Y al imprimir billetes eso tiene unas consecuencias en la economía, pero quédese con esto. La crisis ya estaba. ¿Listo? De hecho, en el año 2008, donde no había COVID, pero en el año 2008, y usted lo puede buscar por internet, pasó una situación en los Estados Unidos que se llamó la crisis de las hipotecas subprime. La puede buscar. Eso fue un debacle económico impresionante y nos repercutió muy, muy fuerte acá en Latinoamérica. ¿Listo? La economía ya venía muy golpeada. ¿Qué pasó a partir del año 2008? Se siguió imprimiendo dinero, se siguió creando dinero a partir de deuda y de deuda, lo que llaman deuda mala. ¿Listo? Obviamente, vuelvo y digo, esto tiene muchísima más profundidad y nos podemos quedar aquí hablando 4 horas de esto, pero simplemente le quiero dar el contexto. El COVID no fue el que generó la crisis, el COVID fue el catalizador de la crisis, pero ya se venía un tema fuerte en los mercados por una excesiva deuda. De hecho, también lo puede buscar. Si tomamos el Producto Interno Bruto, que fue lo que le mostré ahora, este es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto son todas las operaciones de transacciones internas de los países, y es una medida de riqueza, de alguna manera, o de productividad. Y si nosotros miramos el Producto Interno Bruto mundial, que básicamente es la sumatoria de todos los países, vemos que la deuda de los países es el 322% del Producto Interno Bruto. Es decir,
Palabras más, palabras menos. Hágase de cuenta que usted se gana, ¿cierto? Y que usted es productivo 100 pesos, por dar un ejemplo. Pero usted debe, ¿cierto? 3 veces más de lo que usted es capaz de producir. Pregunta, ¿cuándo usted va a ser capaz de pagar lo que debe si ni siquiera es capaz de producir para sostenerse? No sé si me estoy haciendo entender con lo que le quiero decir, ¿cierto? O sea, imagínese una familia que deba 3 veces más de lo que es capaz de producir para sostenerse. No es capaz de pagar nunca. Entonces ya la crisis estaba, listo. Lo único que vemos acá es el catalizador. De hecho, si a esto le sumamos, ¿cierto? Nuevas tecnologías de la información, Big Data, inteligencia artificial, ¿sí? Y con esto lo conecto con mi historia, con lo que decía ahora, y es que hoy por hoy ya el mundo está cambiando y como el mundo está cambiando, pues sencillamente las universidades se están quedando atrás. Ojo, soy una persona que me apasiona y me encanta estudiar. Por eso estudié lo que estudié y hice el máster en diseño computacional que hice en Francia. Sin embargo, pues, hombre, cada vez está siendo más rápido lo que está cambiando el mundo a lo que la universidad es capaz de adaptarse para poderlo enseñar. En otras palabras, un chico hoy sale de la universidad y sale desactualizado, ¿cierto? Entonces, estamos viendo que si antes nuestros abuelos, por ejemplo, nos decían, no, lo único que usted le va a quedar es la educación, ¿cierto? Y eso era, digamos, eso se lo decían a nuestros papás. Claro, nuestros papás, en esa generación, ¿cierto? 1 o 2 generaciones atrás, estudiar era importante y ser profesional generaba, de alguna manera, cierto estatus que daba cierta comodidad. O sea, el ser profesional era un sinónimo de tener cierta calidad de vida. Hoy eso ya no pasa. Hoy eso ya no pasa. Entonces, yo lo que tengo que entender es que no es que estemos en crisis, esta es la nueva normalidad. Lo que yo tengo que entender es que el paradigma que tal vez a mí me enseñaron durante muchos años en la escuela y en la universidad no es el paradigma correcto para afrontar la situación hoy. Se lo pongo en otra era económica. Resulta que hace ya 2 siglos pasó lo que se llamó, lo que se conoció como la era la industrialización, ¿cierto? Que se pasó del campo digamos, del campo manual a la Revolución Francesa, que es la Revolución Industrial, donde se empezó todo a industrializar, donde las máquinas empezaron a tener un valor significativo y se empezó a reemplazar mano de obra humana por máquinas que pues no se cansaban, no hacían paros, no habían huelgas, no quedaban en embarazo, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Esto que estamos viviendo hoy no es nuevo, esto ya ha pasado siglos atrás, ¿cierto? Entonces, imagínese esto, usted es un terrateniente, ¿cierto? Es decir, tiene grandes extensiones de tierra y hasta el momento tener grandes extensiones de tierra y de ganado, pues era un sinónimo de riqueza y de alta productividad. Pero empezó a ver que los terratenientes de al lado, ¿cierto? Empezaron a industrializarse, es decir, a cambiar la mano de obra que tenían por personas, por máquinas, listo, para ayudar a ciertos trabajos, ¿sí? ¿Qué pasó? Entonces hubo dos elementos, los que se industrializaron, es decir, los que cambiaron de paradigma y los que no cambiaron de paradigma. Adivinen qué pasó con los que no cambiaron de paradigma. Hoy estamos viviendo una situación similar. Lo que pasa es que la gente piensa que hoy estamos en la era de la información, porque estamos interconectados, pero resulta que la era de la información se acabó hace más de 20 años, ¿cierto? En el año 2002, más o menos, con el nacimiento de Facebook, donde nos interconectó a todos, ya no estamos en la era de la información, estamos en una era que se llama la era de la influencia. Entonces, si yo no entiendo en dónde estoy parado y en dónde estoy jugando, pues me voy a llevar a un partido de fútbol unas chanclas. Por lo tanto, no voy a tener las herramientas correctas pues, para jugar bien el partido. Por ende, siempre voy a vivir en crisis. Entonces, a lo que lo quiero llevar con esto es que cuánto le falta a la crisis, tanto como usted cambie de paradigma, eso le falta a la crisis. Porque las grandes fortunas en el año 2000, con la crisis del dot-com, en el año 2008, con todo el tema de las hipotecas subprime, en el año 2015, en el año 2017, en fin, en el año 2020, han habido personas que han perdido y han habido otras personas que han ganado. ¿Listo? O sea que el punto no está
en la situación, sino que el punto es personal, ¿listo? Porque a veces las noticias o a veces nos dejamos engañar porque decimos, no, lo que pasa es que no, es que la situación está muy dura. Y nos compramos eso como una justificación de que la situación está muy dura, entonces no hacemos nada y pues me quedo rascándome la barriga porque la situación está muy dura, ¿cierto? Entonces es no, subsidios, porque la situación está muy dura. ¿Listo? Muy bien. Siguiente punto o siguiente pregunta. ¿Cuál debe ser mi actitud frente a la tormenta? Entonces yo debo entender que listo, la tormenta ya está, eso es una realidad. Como se lo esbocé ahora de una manera muy rápida, si acá hay algún administrador, economista, negociador internacional, le ofrezco disculpas por lo rápido que estoy pasando en los conceptos, no quiero entrar en mucho detalle, si estoy de pronto tomando alguna ligereza, pero el objetivo de esta charla es más de concientización que un conocimiento profundo económico y técnico, ¿cierto? ¿Cuál debe ser mi actitud frente a la tormenta? Entonces, vea, si usted me pregunta, paso número 1, apague lo que a usted no le está sumando. ¿Y qué es apagar lo que usted no le está sumando? Miren, las redes sociales distorsionan cómo vemos el mundo. ¿Listo? Las redes sociales distorsionan cómo vemos el mundo. Haga el siguiente ejercicio. Personas que estén dando mensajes, entre comillas, como agresivos o mensajes de odio, déjelos de seguir. Y le aseguro que lo que usted ve en Instagram empieza a ser diferente. Algo tan básico como esto, ¿cierto? Las noticias. Miren, vuelvo y digo, no quiero entrar acá y no quiero generar una polémica, pero si usted me pregunta, yo hace rato no prendo el noticiero, ni nacionales ni internacionales. ¿Por qué? Porque me ponen las gafas incorrectas, ¿cierto? Y entonces me pone una angustia que es innecesaria, ¿sí? Y entonces uno siente que el mundo se está acabando, que ya el presidente es lo más malo o el de la oposición es el más malo y entonces claro, no le dan ganas de salir a matar a todo el mundo, ¿cierto? O sea, yo entiendo, yo también lo haría. Si yo me veo televisión, redes sociales, yo también saldría a dar bala, ¿cierto? Obvio, apague lo que a usted no le suma y prenda lo que a usted le suma. ¿A usted qué le suma? Hombre, a usted le suma cosas que lo saquen o que lo hagan hacer cosas diferentes. Le voy a dar un ejemplo, hábitos tan básicos. Ejemplo, si usted hasta el momento, por el tema de la cuarentena, confinamiento, etcétera, usted subió de peso, ¿listo? ¿Usted por qué subió de peso? Porque adquirió un hábito de comer más o tal vez comer lo mismo, pero no hacer ejercicio. Entonces, ¿usted cómo contrarresta esos kilos de más? Pues, hombre, súmele unos 20 o 30 minutos de ejercicio, por ejemplo. Súmele unos 20 o 30 minutos de lectura. Súmele unos 20 o 30 minutos, qué sé yo, de oración o de meditación o en lo que usted crea, ¿cierto? Y usted se va a dar cuenta que va a empezar su día con unos hábitos completamente diferentes. De hecho, hay un libro que es de Robbie Sharma, el Club de las 5 de la mañana, ¿listo? No es para que usted se levante a las 5 de la mañana, usted puede levantar a la hora que quiera, lo importante del libro y el mensaje que queda y el eje central es los bloques, lo que usted debe hacer antes de conectarse a trabajar. Entonces, oración, hacer ejercicio, dedicarse a usted mismo, pensar en su día, pensar en usted, ¿cierto? Básicamente, más allá del tema de las 5 de la mañana, ¿sí? Porque si usted entra a trabajar a las 5 de la mañana, pues imagínate qué horas te tienes que levantar. Sino que lo que inspira el libro es adquirir hábitos correctos. Entonces, ¿cuál es mi actitud? Adquirir hábitos correctos. ¿Listo? ¿Y cuál es la definición de correcto? Porque hoy estamos en un mundo que está completamente trivializado y que es completamente subjetivo, ¿cierto? Entonces, pues le llamamos lo que es bueno y malo, a veces como que se confunde, ¿cierto? Y ya el parámetro moral de nuestra sociedad pues ya está como al revés, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la actitud frente a la tormenta? Hombre, la actitud que usted lo haga avanzar, que usted se sienta empoderado para seguir avanzando, que usted se sienta con ganas de levantarse y seguir construyendo. Esa debe ser su actitud. Y mi gran recomendación, empiece por apagar el televisor. Mire, cuando uno se empieza a preocupar
porque vive en el pasado, es decir, no, imagínate, y mira el paro, vive en el pasado y mira lo que hicieron, y entonces usted prende las noticias que tumbaron el semáforo de no sé dónde. Pregunto, ¿usted lo puede controlar? O sea, ¿usted puede hacer algo ahí? No, usted no puede hacer nada. Usted lo único que puede hacer es en su entorno impactar de manera positiva. Listo. De hecho, abro paréntesis, hay un libro que me gusta bastante, uno de los primeros libros que me leí, eh, se llama La ciencia de hacerse rico, y en este libro dice pues que hacerse rico es una ciencia, así como las matemáticas, así como yo tengo este lapicero y lo dejo caer, pues en el 100% de las veces se va a caer, ¿cierto? O sea, si yo lo suelto va a caer, 0% de las veces va a subir. Lo mismo pasa con el tema de la riqueza y la pobreza, ¿cierto? La riqueza y la pobreza es un estado de la mente, ¿sí? ¿Por qué le digo que es un estado de la mente? Porque es un estado de hábitos y de actitudes que usted toma la decisión todos los días. Listo. Y en la ciencia de hacerse rico, con esto cierro el paréntesis, dice que si usted quiere ayudar a una persona y usted, por ejemplo, le da dinero, usted le está calmando el hambre de manera temporal, porque la persona se gasta el dinero y pues le vuelve a dar hambre, ¿cierto? Si usted le da trabajo, usted lo que está haciendo con esa persona es que le está limitando el potencial, le está calmando el hambre, pero le está limitando el potencial. Pero si usted quiere realmente ayudar a esa persona, y en el libro lo dice, lo cito textual, si usted se hace millonario, usted le está mostrando a su entorno que ellos también se pueden hacer millonarios. Eso dice la ciencia de hacerse rico, listo. Y millonario no es solamente en términos económicos, millonario es en todo nivel, ¿cierto? En cariño, en amor, en caridad, listo. Muy bien. ¿En qué me debo enfocar? ¿Cuál debe ser mi foco? Listo. Ya vimos, ya vimos que hay una tormenta afuera. En la tormenta, obviamente cae de todo, cae granizo, cae lluvia, cae absolutamente de todo. Cae pesimismo, cae miedo. Listo, eso se me olvidó decirlo ahora. Miedo. Miren, eh, el miedo no es un sentimiento que sea sano. El temor no es sano. ¿Listo? No es sano. Y el temor ocurre es cuando usted tiene una alta incertidumbre frente a lo desconocido y cuando usted está paralizado. Entonces es como un círculo vicioso, porque usted está paralizado, porque tiene miedo de lo que va a pasar, entonces no acciona y más parálisis le da y más miedo le da y se alimenta el círculo vicioso. ¿Listo? Entonces, ¿cuál debe ser su foco? ¿Cuál debe ser su foco? ¿Y cómo todos podemos construir una mejor sociedad? Muy fácil, simple. Miren, muchas personas piensan que con la política y a la brava se va a cambiar el país. Las personas piensan que esto es de izquierda o de derecha, o que si en la Constitución dice A o dice B o dice C. Pero ¿saben en dónde arranca el cambio? El cambio arranca por cada uno de nosotros. Ahí arranca el cambio. Entonces, ¿cuál debe ser mi foco? En acciones que a mí me generen productividad. Acciones que a mí me generen productividad. ¿Listo? Le voy a dar un ejemplo muy básico. Suponga que usted es un empleado y está trabajando en una empresa que hoy se está viendo altamente afectada por todo ese tema de los paros. La competencia de esa empresa ya temporalmente ya cerró y hay otras más pequeñas que se declararon en quiebra. ¿Qué cree usted que va a pasar con la empresa donde usted trabaja? Hay dos posibilidades. Que se quiebre y si se quiebra pues usted se queda sin empleo o que la empresa pues logre sobrellevar la situación. Ahora bien, ¿qué hace usted como empleado en este escenario que yo le estoy mostrando a modo de ejemplo, ¿cierto? Si usted empieza, no, qué susto me van a echar, no, qué preocupación, qué angustia, vive con gastritis, ¿qué le suma eso? Que usted le dé gastritis, eso va a permitir que la empresa sobrelleve mejor la crisis. No. ¿Usted qué puede hacer? Hombre, aprenda habilidades diferentes. Hombre, busque cosas diferentes. No es que renuncie ya, no, yo primero renuncio antes de que me echen. No, ese no es el mensaje. Busque cosas diferentes. Anticípese a lo que puede pasar. Anticípese. Listo. Que si lo echan o se acaba el contrato porque la empresa se quebró, no diga usted, ¿sí ven? No, es culpa del gobierno. O es culpa del uno o es culpa del otro. No, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Mire, lo bueno
y lo malo es responsabilidad de cada uno. En el año 2014, les dije que tuvimos la oportunidad de compartir con el señor Robert Kiyosaki, ¿cierto? Un evento y pues cenamos al final del espacio acá en Medellín. Y dentro de las cosas, obviamente, pues estuvimos conversando con él, estuvimos hablando y hubo un mensaje que a mí me caló mucho y se los quiero regalar, ¿cierto? Y es, él básicamente tenía un concepto muy bravo, que de pronto yo ya lo había escuchado, pero no había sido consciente de ese concepto, ¿cierto? Y es, Juan, nada en la vida es gratis. Vuelvo y lo repito. Nada en la vida es gratis. Nada. Entonces, cuando usted se para desde la óptica y usted dice, nada en la vida es gratis, ¿cierto? O sea, yo lo tengo que trabajar, yo lo tengo que conseguir, yo lo tengo que construir, yo lo tengo que hacer, ¿cierto? Mis sueños para que se materialicen, yo los tengo que ejecutar. La perspectiva del mundo cambia, porque me dedico a criticar menos y me enfoco más en lo mío, me enfoco más en trabajar, me enfoco más en avanzar, me enfoco más, sí. Entonces, imagínense, entonces llega el 2020, vuelvo y me pongo como ejemplo. Nosotros con una empresa de eventos, ¿cierto? No tomamos ninguna decisión, no hacemos nada más, no abrimos más líneas de negocio, no hacemos absolutamente nada más. Y entonces, ¿qué? ¿A quién le echo la culpa? ¿Al COVID? ¿O al gobierno de turno que nos encerró en las cuarentenas? ¿O al DAGRED? O, pues, porque culpables voy a encontrar muchos, ¿cierto? Cuando yo entiendo que yo soy el responsable y no se trata de echar culpas, se trata de asumir la responsabilidad de mi vida, yo empiezo a hacer acciones diferentes. Y entonces, y voy cerrando con esto. Miren, en la tormenta perfecta, esta es el arca de Noé. Los invito a que, si de pronto no han leído esta historia, lo invito a que lo hagan desde la óptica del progreso y desde la óptica que siempre hay una respuesta para todo. Miren, soy creyente, ¿cierto? Y en un momento donde Dios dijo, mira, voy a mandar una tormenta, ¿cierto? Una solución a una familia. Y la solución a la familia es construir un arca. Listo, construye un barco muy grande y resguárdese. ¿Sí? Y si nosotros lo traemos como en el contexto actual, ¿cierto? Esa arca se llaman nuevas oportunidades, pero yo tengo que salir de mi zona de confort y depende única y exclusivamente de mí. O sea, yo tengo que buscar algo más, porque si yo me quedo echando la culpa al gobierno, echando la culpa al Estado, echando la culpa al alcalde, echando la culpa a mis papás, ¿cierto? Por ahí vino, pues sí, me mostraron un meme, básicamente un muchachito diciéndole o haciéndole un reclamo a su mamá de por qué la había tenido. Pues a ese punto hemos llegado, ¿cierto? Y usted le puede echar la culpa al que usted quiera, pero vuelvo y digo, si usted está con el paradigma correcto, usted va a ver que esta tormenta que está pasando no va a ser una tormenta donde usted se va a hundir, sino por el contrario, usted va a salir fortalecido y usted va a tomar acciones y caminos diferentes. ¿Listo? Nosotros en este proceso, desde el punto de vista empresarial, pues gracias a las dificultades que hemos tenido, y digo gracias a las dificultades porque nos han permitido reinventarnos y nos han permitido abrir nuevos negocios, abrir nuevos mercados y explorar otras oportunidades que básicamente si no hubiéramos tenido las dificultades nos hubiéramos quedado como estábamos. Entonces las crisis son oportunidades para poder avanzar. Una virtud no se desarrolla en calma. Otra frase que uno escucha, pues no existe ningún marinero experto que no se haya formado en una tormenta, ¿cierto? Entonces, dicho esto, espero de todo corazón que a partir de ahora usted vea la vida
no en función, ¿cierto? Si ya lo hace o si ya lo hacía, maravilloso, lo felicito y somos cada vez más los que pensamos así y si no, pues lo invito a que construyamos país juntos desde nosotros, primero en nuestro entorno, primero en nuestra familia y para luego impactar una sociedad. Y con esto vas a ver que haciéndonos responsables cada uno, pues definitivamente vamos a lograr lo más importante y lo que mi padre me hacía mucho énfasis y me hace todavía, yo lo llamo una herencia en vida y es Juan, sea lo que sea y sea lo que hagas, busca siempre tu felicidad. Melanie, gracias por esta invitación, gracias por este espacio, un gusto compartir y esperamos que podamos vernos en una próxima oportunidad. Así es, muchísimas gracias, Juan David. En definitiva, gracias por habernos llevado a este espacio de reflexión en esta noche. La crisis es real, la crisis existe, pero a veces esa crisis se vuelve más pesada de llevar